Buenas tardes, buen comienzo de semana para todos. Arrancamos un nuevo Distintos Parecidos en la pantalla de Señalú, por supuesto, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy copamos la pantalla, el estudio de las mujeres, porque vamos a hablar de justamente las mujeres en los espacios de representación política. En este caso vamos a tomar quizás como disparador lo que tiene que ver con una media sanción de un proyecto de paridad de género justamente en los cargos de representación política en la provincia de Mendoza, que se va a tratar mañana en la Cámara de Senadores. Espacios de representación política, espacios de gestión, la participación de la mujer en todos los ámbitos. Vamos a ver qué se está haciendo también desde la legislatura, pero qué pasa también en el Poder Ejecutivo, qué pasa en el Poder Judicial. Vamos a hablar de las mujeres, por supuesto, y de lo que tiene que ver con la ciudadanía. Nosotros queremos la ley para Mendoza, hay un acuerdo político de que esa ley sí salga. Creo que es la manera de institucionalizar algo que se está haciendo y que se debe hacer en adelante. Es muy importante porque nos da esa política de discriminación positiva para que las mujeres puedan llegar a espacios de decisión y de poder. Creo que hay que lograr la paridad como se ha sancionado en el Congreso de la Nación, fundamentalmente en los ámbitos de representación política. Y esto, a mi criterio, es una de las herramientas más importantes para poder romper esa brecha en la representación que tenemos en un mundo que nos convoca a todos en los ámbitos de decisión. Por eso es responsabilidad nuestra, quienes estamos en estos lugares de representación, forzar para lograr la equidad lo antes posible. Me refiero a la paridad en el ámbito de representación, que es algo que sí, tarde o temprano va a ocurrir, pero mientras tanto no está ocurriendo y mientras tanto quienes siguen concentrando el poder político son los varones y nuestras voces y nuestras vivencias, que son las que estamos manifestando en muchos ámbitos, nos están siendo consideradas como tal. Porque para mover políticas públicas y hacer efectivos los diagnósticos que se hacen participativos y después las líneas de acción que surgen con la mirada de todas y de todos, la verdad es que no se puede lograr si en los ámbitos de decisión no hay gente comprometida para hacerlo. En nuestras listas llevamos muchas más mujeres. En las listas del 2015, en distintos distritos, alcanzamos el 60, el 70 y hasta el 80% de mujeres en nuestras listas. Entonces, en ese sentido, para nosotros, por ejemplo, es una restricción. Excelente pregunta. Sí, me enorgullece ser la primera presidenta heterosexual del país. Históricas han sido las luchas y las conquistas por parte de las mujeres. Podemos remontarnos a un 1947 con el voto femenino, a 1991 con una ley de cupo que establecía el 30% de cargos ocupados por mujeres. Pero estamos yendo un poco más allá, así son así los cambios sociales, las demandas que se van presentando a lo largo de los años y cómo se le van dando respuestas. Y quizás hoy las personas que van a estar acompañándonos y que ya las voy a presentar, tienen aparte, sí, como esa nueva responsabilidad de poder llevar a esos espacios de poder, esos espacios de representación, las cosas que se están pidiendo, sí, los derechos, las demandas que se están pidiendo también desde las calles, de los distintos movimientos sociales. Les voy a presentar, está con nosotros Macarena Escudero. Muchísimas gracias, Maca, por estar acá. Gracias a usted. Diputada provincial por el bloque del FIT-PTS. Muchas gracias, Maca. También está con nosotros María José Sanz. Muchísimas gracias, María, por estar acá. Diputada provincial por el bloque de la Unión Cívica Radical y autora de este proyecto de ley que ya nos vas a estar contando, que es de muchos factores ahí presentes. Sí. Muchas gracias, María José. Sí. Y también está con nosotros Andrea Blandini. Muchas gracias, Andrea. Senadora provincial por el bloque de Unidad Ciudadana y también es vicepresidenta de la Comisión de Equidad y Género. Bueno, senadora que nos va a estar en la previa de lo que pase mañana. Muchas gracias, Andrea, por estar presente. Bueno, vamos a este puntapié inicial que tiene que ver con esta media sanción del proyecto. Contanos un poquito cómo nace. Bueno, el proyecto en realidad yo lo presento hace 2 años prácticamente, en mediados de octubre del 2016. Y la verdad que, bueno, era un tema porque encontrábamos resistencias, ¿no? Costaba poner un poco el tema en discusión porque ganábamos unos y otros quedaban afuera. Esto era un poco así.
Entonces conformamos hace un tiempo largo, ya 1 año y medio, 2, una multipartidaria de género. Nos pareció que las bases de los partidos debían opinar, poder opinar. Y pusimos en discusión el proyecto y los otros que estaban en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Había una decisión política y también consensuada dentro de la multipartidaria de avanzar con este proyecto. Este proyecto habla del 50% en las listas para hombres y mujeres, pero también incluye la figura del binomio, o sea, cada 2 personas debe haber una de cada género, ¿sí? Por lo tanto, no podían de ninguna manera estar los 5 primeros de un género y los 5 que siguen del otro. Es 1 y 1, 1 y 1, etc. Sí, para poder asegurar, ¿no?, el llegar al cargo. Y estuvimos charlándolo muchísimo con las chicas de la multipartidaria, gente de todos los partidos, las chicas que representan a las secretarías de la mujer, direcciones de la mujer de los distintos partidos, y nos propusimos con ellas militarlo principalmente cada una hacia adentro de sus partidos políticos, con la militancia partidaria, a ver qué opinaban y qué se hacía. Y además salir afuera del partido. Así fue que, bueno, con la senadora Daniela García, por ejemplo, en mi caso, de la UCR, recorrimos todos los comités radicales de la provincia, poniéndolo en discusión. También fuimos a las facultades, a hacer charlas, a ver qué opinaban. Y en todos lados, la verdad que nos veníamos con una respuesta positiva. Eran escasísimos los no, y las preocupaciones que nos manifestaban, la capacidad, el por qué, todo eso cada vez se reducía menos porque se entendía más este concepto de la necesidad de equipararnos, de que somos distintos pero tenemos los mismos derechos. Nosotros, o yo en lo personal, hago hincapié en esto, no somos iguales, somos distintos pero con los mismos derechos, y a esto es a lo que tenemos que apuntar. Bien, vamos a seguir hablando de eso, pero a ver, María José hablaba un poco de resistencias. ¿Cuáles crees que han sido esas resistencias y por qué? Bueno, mirá, para mí ha costado mucho, sobre todo, es difícil igual la posición porque personalmente en nuestro partido es otra la situación, lo veíamos recién en el video. Nosotros hemos llegado a tener listas con el 80% de mujeres en distintos distritos, entonces no es esa la situación, pero sí entiendo que también es el miedo de perder un lugar de poder. Digo, que las mujeres necesitemos una ley para tener el 50% de los lugares en una lista electoral implica también el peso que tiene este sistema patriarcal sobre los propios partidos, ¿no? Así que calculo que serían esas también las cuestiones en contra de este proyecto. Nosotros en lo personal es un proyecto, en lo personal no, bueno, políticamente es un proyecto que apoyamos en la legislatura, salió con el voto de todos los bloques. Sí, eso nos parece que es muy importante, nos parece que es la ampliación de un derecho político de las mujeres a ser elegidas y a ser parte de las listas. Pero bueno, como veían también en el video, sí, nosotros lo que planteamos es que en consonancia con un proyecto que ya hemos presentado en el Senado, que el 50% no podía ser a la vez un piso y un techo, sino que tenía que ser solamente un piso, para que incluso si no sé, hay mujeres que se organizan para que haya lista 100% de mujeres, 80% de mujeres, se puedan presentar también y que no juegue como restricción. Bien. Sin negar, por supuesto, que es un gran avance con respecto a los derechos de las mujeres. ¿Qué se debate en Senado ahora, no? En el Senado, bueno, a mí me gusta por ahí hacer un poco de historia con respecto a esto. La multisectorial incluso tiene sus raíces radicales también. Sí. Entonces, cada vez que tenemos que discutir cuestiones de mujeres, como que esta multisectorial empieza a moverse y empieza a tomar acuerdos de hermanas no partidarias para avanzar en la problemática. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se evaluó cuáles eran las factibilidades para que saliera rápido, porque claramente ya nos queda menos tiempo para las elecciones de 2019. Algunos partidos ya hemos avanzado en nuestras reformas de la Carta Orgánica. El Partido Justicialista lo reformó en la otra elección. También podríamos haber dicho, bueno, nosotros desde nuestro partido lo tenemos garantizado, y fue una discusión que se dio hacia dentro del radicalismo. Entonces las mujeres del radicalismo decían, bueno, pero nosotros no, eso va a demorar. El binomio que ya dice tiene que ver con el sistema DON, que la Carta Orgánica del radicalismo no la tiene. Entonces, bueno, dar todas estas discusiones para que fuese lo más garantizado posible la participación de nosotras. La verdad que es difícil la participación de nosotras
en la política porque el hombre se resiste a ceder esos lugares. Y sí es claro que en otros partidos tienen mayoría, pero en esta instancia nosotros creemos que es como el término medio para seguir avanzando en cientos de cosas más que todavía no están garantizadas. Así que bueno, hacia allá vamos. Hacia allá vamos, sí. Bueno, quería resaltar un número que tiene que ver justamente con esta inequidad hacia dentro del esquema político, que habla de un 35% de mujeres y 65% de hombres, sobre todo en los cargos legislativos, ¿no? Después vamos a ir avanzando un poco más en ejecutivo y judicial, que también cambia un poco el panorama, pero digo, hoy estamos haciendo foco en lo legislativo también porque es un tema que vos decías, María José, se venía hablando, habían varios proyectos presentados, de hecho quizás con muy poquitos días de diferencia, la vicegobernadora estaba presentando un proyecto y a los días se trata el tuyo, ¿no? ¿Cómo se trabajó también con estos distintos proyectos? Se trabajó en la Comisión de Legislación, que es la comisión que corresponde a evaluar este tipo de proyectos. Se abrió a propuestas. Yo quiero destacar acá porque me parece que nobleza obliga. De los 5 proyectos, 2 eran de hombres. Y esto me parece que habla bien de la política mendocina. Además de que todos eran de distintos partidos. O sea, era un tema que nos atravesaba a todos. Que todos los partidos políticos habíamos podido receptar de la sociedad un avance, por supuesto, y un pedido de las mujeres de mayor posibilidad de participación. Entonces, esas fueron para mí 2 cosas que rescato como un trabajo conjunto en estos puntos en que los distintos partidos, más allá de las diferencias que presenta el FIT, que yo en gran parte adhiero a eso, que logremos entender el mensaje que la sociedad dice. No vivimos en una burbuja. Las cámaras deben ser la repercusión de lo que pasa afuera, pero además poniéndonos de acuerdo, cosa que no es fácil. No siempre y no muchas veces salen leyes por unanimidad. Así que, bueno, este fue el modo, fue el método. En un primer momento la gente del Partido Justicialista no lo firmó en la comisión, pero no fue una negativa, sino porque ellos pidieron más tiempo para leerlo, y se firmó acordadamente. No hubieron discusiones. Me parece que avanzamos en el buen sentido de cómo la política debe avanzar. ¿Y cuáles son quizás esas disidencias que se puede tener, por ejemplo, con el partido, con el Frente de Izquierda? Como para ponerlas ahí, también ver esos consensos que se van generando y las cosas que se puedan ir generando hacia adelante, ¿no? Esas modificaciones. Recién Macarena decía esto, que ellos han tenido la oportunidad de presentar listas con el 70% largo de mujeres. La verdad que es una realidad de este partido, no es de los nuestros, que tienen una estructura más de hombres en sus inicios. Pero yo también acá veo esto, si nosotros estamos pidiendo equidad, es que equidad, no nosotras arriba y ellos abajo. En esto es en el punto en que a mí me hace ruido, ¿no? Siempre defiendo los derechos de las mujeres y me paro de este lado de los derechos de las mujeres, pero no en detrimento de otros. Este era un punto que lo charlamos mucho dentro del bloque. Yo suelo estar bastante de acuerdo con las ideas de ellos en muchos casos, pero bueno, acá la equidad es que somos distintos pero con los mismos derechos, insisto. Bien, sí, no, es algo muy analizable y que viene pasando hace un tiempo a esta parte, como estas disidencias de partidos que hemos tenido históricamente, ¿no? El tema de la mujer, el tema de género lo atraviesa totalmente y se genera algo más transversal. Digo, el ejemplo más claro fue la discusión por el aborto, quizás, ¿no? Donde los distintos partidos se pusieron de acuerdo y ahí ya dejan de existir tantas diferencias. Y yo creo que tiene que ver también con que el acuerdo parte de pelear por más derechos. Digo, que más allá de que nosotros podemos marcar que hay un límite o que nosotros vemos un límite con la ley de paridad o con cualquier otra ley, siempre que sea por pelear por más derechos para las mujeres, vamos a acompañar, porque entendemos que también las mujeres venimos muy por detrás. Digo, hay muchos derechos que todavía los tenemos en lo formal, digo, esta igualdad ante la ley, pero no lo tenemos, no es la igualdad ante la vida. No sé, en cuanto al salario, en cuanto a las oportunidades, en cuanto a muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, sí, vamos a acompañar todo lo que sea progresivo para que las mujeres tengamos una vida mejor, digamos, y los problemas que estamos teniendo tengan respuesta desde
la Cámara. Bien. Y vos recién, disculpame que me meta, pero me dio el pie justo. No, es la idea, ¿eh? Vos recién hablabas de la ley de cupo del 91. La verdad que fue un gran logro la ley de cupo, y yo lo decía el otro día en la sesión, seguramente la mayoría de las que estamos ahí estamos gracias a esa ley de cupo. Claro. Pero además hay que reconocerle otra cosa a esa ley de cupo, y que también lo va a tener esta ley de paridad. Muchísimos temas de las mujeres, propios de las mujeres, se pusieron en agenda legislativa porque empezaron a haber más mujeres. Porque, a ver, ¿alguien hubiera hablado de espacios de lactancia si no hubiera mujeres representantes? Poco probable, no digo que no, pero sería poco probable. ¿Alguien hubiera hablado de acoso sexual callejero, de sanción ahí? Y la verdad que los ponemos en la agenda las mujeres. Y así, bueno, la ley de la 26.485 para parar la violencia de género, fueron todos temas tomados por las mujeres desde los colectivos sociales de mujeres, puestos en la agenda. Sí, es algo así como que decimos, somos mujeres para las mujeres, porque vos entras a la Cámara y la verdad que los hombres tienen hasta espacios conquistados geográficamente dentro de la Cámara. Entonces, cuando empezás y cuando empiezan a entender que hasta nuestra metodología es diferente, porque nosotras nos encontramos en los pasillos y charlamos y hablamos, es más, las comisiones, por ejemplo, tienen horarios de varones. Entonces empezás a decir, mirá, no, a las 9 recién estoy dejando a los chicos en la escuela. Entonces, me pasa con una compañera del PRO que digo, que vos decís, tengo que dejar a los chicos en la escuela. Entonces hemos corrido la comisión y los hombres ya ponen una cara diferente. Entonces vos ahí ves cómo esa combinación es equitativa. Es un poquito de cada uno. Bueno, nos estamos metiendo un poco en la intimidad de la legislatura para conocer ahí también cómo se da todos estos procesos. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de las mujeres, de la participación y la representación política, pero nos vamos a seguir metiendo un poquito más, ¿sí?, en esto que tiene que ver con derechos de las mujeres, de ganar terreno en los espacios de gestión y de decisión, por supuesto, también. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando de las mujeres y los espacios de representación política. Y justamente mañana se va a tratar en el Senado de la provincia de Mendoza este proyecto que ya obtuvo su medida de sanción en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la paridad de género para los cargos legislativos y para los cargos, legislativos. Para mañana se vaticina un día intenso en senadores, Andrea. Mañana hay una agenda complicada, con sesión especial y varias cuestiones en el medio, y entre otras, aprobar la paridad. Revisar en realidad la ley que ya viene aprobada de diputados, que yo creo que va a ser un festejo para todas nosotras, porque están los acuerdos dados para que así sea. Destacar la relación que se ha dado en esta discusión entre todas las senadoras y, bueno, básicamente lograr que mañana sea ley. Dice, el patriarcado se va a acabar y que sea ley. Va a ser ley, una alegría para la provincia, porque la nación ya lo tiene. Entonces son estas cosas que vamos avanzando y que me parecen muy positivas. Bien, un número para tener en cuenta con respecto a la Cámara de Senadores, que de 38 bancas, 25 corresponden a hombres y 13 a mujeres. Así que también ahí se da un análisis interesante, ¿no? Claro, el año que viene va a ser... se va a reducir. Claro, necesariamente se tiene que reducir, es lo que yo apelo y digo, puede hacer que la ingeniería electoral no haga sus trampas, y nos está quedando la deuda de la fórmula de gobernador y vicegobernador, que ahí no hemos podido avanzar y que me parece que lo próximo serán modificaciones en este punto porque digo, la labor de yo rescato mucho a Laura Montero, vicegobernadora. Es una cuestión que para la provincia es muy importante. Digo, tenemos solo una intendenta, y más allá de los partidos, sin distinguir partidos, y una vicegobernadora. Digo, tenemos que avanzar en 6 por lo menos departamentos, tenemos que avanzar en esa fórmula como ley.
pasar del deseo a la efectividad. Digo, eso es lo más importante. Lo que estamos logrando ahora es que sean efectivas estas cosas. Bien. Y bueno, ahí, trabajándolas. Digo, mañana va a ser un día de festejo para nosotras. Bien, ya se vaticina entonces ese festejo. Bueno, resaltabas vos la figura de Laura Montero también, ¿no? Y otro espacio muy importante y también ponerlo ahí en consideración de ustedes, ¿no? Esto de las asambleas por la equidad que se han desarrollado justamente en la legislatura. ¿Qué crees que le ha dado eso justamente también a que se discuta hacia dentro de la legislatura estos temas? Bueno, sí, para mí las asambleas por la equidad han servido para discutir dentro de la legislatura, pero lo que es más importante, o por lo menos como lo vemos nosotros, es que lo que se está empezando a discutir en la legislatura tiene que ver con el gran movimiento de mujeres que salió a las calles a pelear por sus derechos, que instaló una nueva agenda que no estaba por ahí en discusión, tanto con el aborto legal, seguro y gratuito, como con otros temas que hacen a la vida de las mujeres, que empezaron saliendo a las calles por el Ni Una Menos, digo, por un reclamo tan básico como que no nos asesinen, y se fueron empoderando a medida que luchaban en las calles y empezaron a pedir por derechos que ahora no tenemos las mujeres, y creo que un poco la legislatura, tanto con la ley de paridad como con otras cuestiones que se vienen discutiendo, lo que está haciendo es hacer un poco eco de ese gran movimiento en las calles, y que no es más que otra muestra histórica de que los derechos las mujeres los hemos conseguido de esa forma, como se consiguió el derecho al divorcio, como se consiguió el derecho al voto, la ley contra la violencia hacia las mujeres, digo, son todas conquistas que ha tenido el movimiento de mujeres, y me parece que un poco responde a eso también, que en las cámaras se empieza a discutir, que fueron miles y miles de jóvenes que salieron a las calles a reclamar por sus derechos, y que eso ya, por más de que haya resistencia y sea difícil para muchos sectores de la política, ya no se puede hacer, digamos, como que no se ve. Justamente lo que hicieron es que las vean las jóvenes. Y bueno, ahora, por ejemplo, las mujeres brasileras, como han salido a expresarse frente a este candidato que aparte está contra nosotras, digo, y lo ha expresado. Eso se nota lo que la diputada está expresando, cómo las mujeres hemos logrado visibilizar nuestra realidad y nuestra problemática, y ese juego ha hecho que las leyes vayan cambiando, se vayan transformando. Me parece que el desafío está, estaba pensando en la sufragista, ¿no? Me estaba yendo más atrás en la historia. Sí, también en aquella época, cómo tuvieron y lo que tuvieron que pasar esas mujeres. Y me parece, y sigo insistiendo, en que el desafío está, que como sociedad, en que las conductas de equidad no sean por ley. En algún momento tenemos que llegar a que las conductas de igualdad, de equidad, sean naturales. También tenemos un rol importante como mamás en esta formación, ¿no? de esta nueva generación que son nuestros hijos. Y recién les comentaba fuera del corte, bueno, cada partido político, así como la izquierda tiene mucha representación femenina, el justicialismo ha logrado introducirlo en su carta magna, digamos, del partido. Bueno, nosotros tuvimos como partido, ya discutiendo la ley de paridad en la elección del 2017, una impronta en donde las mujeres pedimos, no hay ley de paridad, pero acá estamos. Venimos pidiéndolo y tuvimos un gran empujón del sector masculino. Yo tengo que ser justa en esto, ¿no? Porque pedimos los primeros lugares en todas las listas de diputados y los líderes de nuestro partido, los que nos dijeron, los primeros lugares son todas mujeres y todas nuestras listas van a ser paritarias. Por eso hoy nosotros en la Cámara de Diputados, el Bloque Radical, por primera vez en la historia, tiene más mujeres que hombres. Somos 11 mujeres y 8 hombres. Y eso también se nota al momento de la reunión de bloque. La discusión ya no es igual que antes. Pero bueno, no queremos que sea una casualidad. Yo lo que quiero saber ahí, por ahí me sale la periodista empedernida de esto de, bueno, si después se corresponde esto de poder liderar, ¿no? Las listas, y después se corresponde al momento del ejercicio, ¿no? Si hay una cierta libertad también en ese ejercicio del lugar, ¿no? Del cargo. Mira, la verdad que es como cada una se plante también, y como cada uno también. Claro. Yo soy vicepresidenta de mi bloque. Nunca había habido una vicepresidenta mujer de bloque en mi partido del bloque de diputados. Y hemos tenido presidenta
exministra Claudiana Hull, fue presidenta de senadores, Daniela García es vicepresidenta en el Senado, pero como que en el Senado ha habido siempre otra flexibilidad. Los diputados somos, parece que somos más, no sé. Y la verdad es que se da mucha discusión y se instalan hacia adentro del bloque muchos temas de discusión que a los que algunos se resisten. Bueno, las mujeres vamos en favor de eso. Y no legislamos solo para mujeres, esto tiene que quedar claro. Claro. Está bueno esa aclaración también, pero después preguntarles... Le ponemos esto que se llama perspectiva de género. Exacto. Cuando hablamos de leyes que son universales o que son compartidas con la sociedad en su conjunto, nuestra perspectiva es diferente a la que... Y esa combinación es lo que hace rica la discusión. Bien, ahí quería resaltar lo que decías vos recién, un movimiento de mujeres en Brasil, en un momento electoral tan candente como lo tienen ellos, y a lo que iba es decir, preguntarte, ¿qué crees que genera este movimiento de mujeres, esta perspectiva de género, en definitiva, como un cambio de paradigma político? O sea, viene a cambiar la política en sí misma. Y viene a quedarse, que es lo más importante. Porque es que es muy fuerte el movimiento de mujeres. Vos lo observás y decís, mira, multipartidaria. Es una cosa muy rara porque a los hombres o son de Boca o son de River. Nosotros somos multipartidarios. Eso es un cambio total de las cuestiones hasta más normales de la vida en general. Hablamos de movimientos feministas donde incorporamos la diversidad sexual, cosa que a los varones les cuesta mucho hablar de estos temas. Aunque ellos sean parte de esto, nosotros nos estamos animando a hacer eso. Mira, en este proyecto no estamos hablando de alternancia por sexo, estamos hablando de alternancia por género. Claro. Claro, en un país con la identidad de género. Claro. Yo veo este movimiento de Ni Una Menos, que empezó con una cuadra de mujeres, este año fue 15 cuadras, cuando nosotros estábamos llegando a la legislatura encabezada, recién estaba terminando de salir la columna de la calle Colón y San Martín. Eso quiere decir que hay cuestiones muy fuertes, muy adentro de todas nosotras, que hacen que dicen, nosotros nos vamos a expresar y vamos a decir lo que queremos. Bueno, a eso ese camino estamos transitando. Yo escuchaba a una oradora de Brasil que decía, no se hace desde la teoría, se hace de las prácticas que nosotras tenemos y desde nuestras experiencias, porque por ahí te piden conceptos y no hay tanto concepto como práctica y ejercicio de lo femenino. Y nos falta hablar muchas cosas de las mujeres, pero es más, nosotros, el miércoles, entre otras cosas, se aprueba el Banco Rojo. Y en algunos municipios expresaron miedo al color rojo, cuando nosotros damos vida con color rojo. Todos los meses tenemos una expresión de eso en ese tono. Entonces, digo, todas estas cosas que el hombre empieza a razonar le ayudan hasta ver su propia feminidad, porque somos una combinación de todas estas cosas. Sí, y hasta tener la aclaración de que a la mujer también, a las mujeres también, ¿no? Claro, claro. Y acá hay una redefinición de cuáles son roles femeninos y cuáles son roles masculinos. Y de nuevas masculinidades, y en qué trabajo las mujeres antes no trabajábamos y en qué trabajo los hombres tampoco trabajaban, y hoy vamos compartiendo. Bien. Bueno, te tengo que despedir, Andrea, por eso nos vamos a ir a un corte, te tengo que despedir. Muchísimas gracias por haber estado presente, muchas gracias por tu visión, por tu aporte al programa. No, gracias a ustedes, un placer venir a Señalú. Bueno. He venido varias veces y la verdad no se siente muy cómoda. Bueno, muchas gracias por eso también y esperamos tenerte nuevamente. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos, ya venimos. Últimos minutos de distintos parecidos en este programa dedicado a las mujeres y la participación política, ¿sí? La representación política también, por supuesto. Y la pregunta es, con algo que hemos estado hablando durante el programa, que es, bueno, la mujer le vino a aportar algo, una mirada diferente a la política también. Bueno, ¿qué es esa mirada y hacia dónde tiene que seguir? Bueno, nosotros creemos, bueno, como te decía antes, que si bien la ley de paridad y todas las leyes que se han estado discutiendo son avances, creemos que no es necesario, o sea, no es suficiente con ser mujer o que haya mujeres en las cámaras para que avancen los derechos de las mujeres.
En este sentido, un ejemplo fue la votación del Senado en La Nación, que se votó en contra el aborto, y muchos de los votos eran de mujeres. Entonces creemos que sí, es un punto desde donde apoyarse para seguir peleando por esos derechos, y que eso tiene muchas aristas. Por ejemplo, mañana decía la senadora Blandini que se va a votar el Código Contravencional. Un código que, entre otras cosas, multa a quienes salen a las calles a movilizarse. Y la movilización para las mujeres ha sido una de las únicas formas de conquistar nuestros derechos. Y quedan muchísimas cosas pendientes. Tenemos alrededor de un 30% menos de salario que nuestros compañeros varones por los mismos trabajos. Y en última instancia la responsabilidad de eso tiene que ser del Estado, de tener una política que vaya en el sentido de que las mujeres tengamos los mismos salarios. No sé, las mujeres somos la mayoría de las estudiantes en los institutos terciarios, por ejemplo, justamente por lo que tiene que ver con la maternidad y por todos los roles ligados a la maternidad que caen sobre nosotras. Ahora, hay políticas que atacan también la educación de los terciarios. No hay jardines maternales, por ejemplo, o jardines infantiles en los terciarios, como tampoco hay en la universidad. Entonces son todas estas cosas que son necesarias para poder equiparar las oportunidades. En ese sentido creemos que hay que trabajar sobre eso, pero después tenemos que también trabajar para que el artículo 55 del Código Contravencional no se use para, no sé, meter presa o arrestar, como dice, por ejemplo, el artículo, a las mujeres que salen a luchar por esos derechos. Porque ahí sí hay un problema. Reconocemos derechos, o sea, se reconocen determinados derechos formales de las mujeres que terminan siendo papel mojado muchas veces, y la única forma de reclamo también se busca que esté penada. Entonces, para mí, en ese sentido, bueno, nosotros lo que opinamos es que hay que seguir organizándose, seguir saliendo a las calles, a pelear por esos derechos y a conquistarlos. Jamás a las mujeres nos han regalado los derechos. Y la ley de paridad y muchas otras cuestiones que se están discutiendo, lo único que vienen a hacer es dar una respuesta a un movimiento de mujeres que fue a pelear por lo del aborto, que va a seguir peleando cada vez por más reivindicaciones y que no obtuvo del poder político la respuesta que esperaba. Y que justamente sirve también como para evitar, si se quiere, que esas mujeres sigan estando en las calles, pero creo que ese es el desafío. Bien. María José. Sí, compartir en parte, ¿no? Por Bien. supuesto, yo creo que el artículo 55 no pena a las mujeres, sino que regulariza una cuestión que la sociedad también nos está pidiendo, que es orden en la calle. Esto es a lo que va, y no habla específicamente de las mujeres. Pero por otro lado también decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros como legisladores. Tenemos que abrir más puertas para que hagan otro tipo de posibilidades para las mujeres. En esto yo estoy trabajando puntualmente en este momento, creo que lo vamos a presentar esta semana o la que viene, en una ley que se llama Pyme Mujer Mendoza, con beneficios impositivos, exenciones impositivas para las mujeres que tengan pymes y micropymes, para aquellas que sean conformadas mayoritariamente por mujeres. Tenemos que buscar la salida de que la mujer pueda hacer su propia empresa, su propio desarrollo, ser autosustentable y no depender de nadie, depender de ella misma, ¿sí? Y compartir con su marido, con su pareja, con su novia, con quien quiera, pero poder tener la posibilidad de ser para adelante. Bueno, me parece que el Estado tiene que estar acompañando con políticas que ayuden a autosalir, pero también tenemos que estar dando este mensaje todo el tiempo de que el privado tiene la obligación, como la tiene el Estado y lo está demostrando con esta ley que se va a votar mañana, a sancionar, dar mismas igualdades, mismas posibilidades de igualdades para varones que para mujeres. ¿Es posible lograr una paridad de género en los tres poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Es un tema, ¿no? Mirá, en el Poder Ejecutivo nosotros tenemos un gobernador y una vicegobernadora. Tenemos 5 ministros, 3 varones, 2 mujeres. A ver, no estamos paritarios porque es impar el número, pero estamos bien. Habría que hacer todo el análisis de subsecretarías y direcciones para abajo. El Poder Ejecutivo, la verdad, que tiene una alta presencia de encargos decisores. Las 2 ministras son de 2 ministerios, ultraministerios, ¿no? El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, inmenso, y el Ministerio de Hacienda es quien maneja las cuentas de toda la provincia. Y en cuanto al Poder Judicial, yo creo que ahí, en lo personal pienso, no soy abogada,
pero pienso que se complica un poco por el sistema de concursos. Entonces me parece que lo que hay que priorizar es, o ver, o estudiar muy a fondo, es cómo sería ese sistema de concursos. Bueno, te replico la pregunta. Está muy bien. Bueno, mira, nosotros con respecto al Poder Judicial, a los jueces más específicamente, vamos más allá y entendemos que no cambia la situación de las mujeres si hay una jueza mujer o no, sino lo que entendemos es que los jueces son una casta vitalicia, que no paga impuestos, etcétera, etcétera, y que no los vota nadie más que el Senado en una sesión secreta. Entonces nosotros lo que creemos que tiene que pasar con la justicia es que tienen que ser votados por el pueblo, tienen que ser elegidos por voto popular, tiene que haber además juicio por jurado, que si bien se está avanzando, tiene que ser para todos los juicios que existan, y después tiene que cobrar como cualquier trabajador y ser revocable en su cargo. O sea, con esas bases es la única forma de que la justicia tenga un poco más que ver con estas discusiones que estamos teniendo. Pero es más profundo que si hay mujeres o no. Por lo menos para nosotros creemos que tiene que haber una reforma profunda de la justicia. Bueno, sí, es otra arena, ¿no? En el ámbito judicial, pero por supuesto que también se habla de eso. Les agradezco mucho por haber venido a hablar de esto y bueno, a seguir haciendo desde el lugar que hoy les toca ocupar y desde otros también. Muchas gracias, María José, por haber estado presente. Gracias a vos. Gracias, Macarena. Y bueno, a Andrea Blandini, que estuvo recién también con nosotros. Nos vamos a ir, seguimos hablando, por supuesto, el compromiso de Distintos Parecidos, de seguir hablando de la mujer, ¿sí? Del género, ¿sí? De la perspectiva de género dentro de cualquier discurso, de cualquier ámbito. Nos vamos a ir y mañana nos encontramos en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.